Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del programa Pedro Beltrán Informa, y como les avanzábamos la pasada semana, hoy hablaremos de la obra del gran compositor Mahler, Gustav Mahler. La semana pasada hablábamos de su vida, les introducíamos un poco en lo que fueron las claves de vida de este compositor. Hoy nos centramos en su obra. Comenzamos ya y lo hacemos con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. Pedro, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches, gracias por venir a nuestro despacho. Gracias a ti por invitarnos, estamos encantados. Hoy volvemos a hablar de este gran compositor y veo que tienes ya preparadas películas que ilustran la vida y que recogen también la obra de Mahler. Sí, hemos traído varias películas. La primera película es de Ken Russell sobre la vida de Mahler, pero lógicamente además de la vida de Mahler, toda la película tiene música de Mahler, por lo tanto es interesante por los dos aspectos, por la vida y por la música y por la obra. La segunda película es otra biográfica sobre Mahler, Para vivir debo morir primero. Esta es una película sobre la esposa de Mahler, Alma Mahler, titulada La novia del viento, y también tiene todo con música de Mahler, muy interesante de ver y de amplísima recomendación. Todas son de amplísima recomendación. Y esta, Mahler en el diván, es una película sobre la relación entre Mahler y Freud, el famoso psiquiatra de Viena, ya que Mahler fue paciente de Freud, y la película trata sobre las consultas que tuvo con Freud y la relación entre ambos. Estos son películas sobre la vida. En cuanto a la obra, hemos traído varias cosas. En primer lugar, destacar a Woody Allen, porque Woody Allen, el compositor favorito de Woody Allen es Mahler, ambos son judíos. Woody Allen, de todas maneras, utiliza solo de forma ocasional la obra de Mahler, y concretamente, el momento más brillante lo hace en su película Maridos y mujeres. Y esta película, que es muy conocida, una película famosa, Muerte en Venecia, de Visconti, tiene como música principal el adagio de la Quinta Sinfonía de Mahler. Y además hemos traído, entre los muchos documentales que hay, hemos traído este documental sobre dirigir Mahler, que recomendamos plenamente para los telespectadores. Y dos de las muchas versiones que hay en DVD, hemos escogido dos: la Sinfonía número 2, que es una de las más populares, o quizás la más popular de Mahler, Sinfonía número 2, titulada Resurrección, con Claudio Abbado, y la Sinfonía número 5, la de la película de Visconti, en versión íntegra, con Barenboim y la Orquesta Sinfónica de Chicago. Esto es la selección de películas que hemos hecho hoy para el programa sobre la obra de Mahler. Muy bien, pues comencemos ya a conocer mejor esa obra, cómo fue, y a mí me gustaría, Pedro, que nos dieras quizá las claves de cómo fue el trabajo de Mahler, la obra de Mahler, en qué nos podemos fijar, o digamos qué distingue esta obra de las obras de otros compositores. Sí, Mahler es un compositor que sigue la tradición por una parte y a la vez rompe completamente con ella. Es un compositor sinfónico. Es curioso porque él era director de orquesta, pero más que director de orquesta, director de ópera. Y él fue director de ópera de varias de las óperas de Europa, empezando por teatros de provincias, y después fue director de la Ópera de Viena, que era y es la ópera más importante de Europa y del mundo. Y sin embargo, él empieza con la idea de escribir ópera, lógicamente llevado por esa tendencia, porque estaba en el mundo del teatro y demás, pero es algo que abandona y se centra exclusivamente en seguir la tradición sinfónica. Es decir, Mahler es un compositor sinfónico. Tiene también canciones, que se llama Lieder en alemán, en español la traducción correcta sería canción, sin ninguna duda, y escribe también algunas canciones con piano, con acompañamiento de piano, es decir, voz y piano, y también en varias ocasiones con acompañamiento orquestal. Pero Mahler es un compositor que entronca en toda la larguísima tradición sinfónica que se inicia con Haydn, Mozart, continuada por Beethoven, Brahms, Bruckner, y es el continuador de esa tradición sinfónica,
Y a la vez no olvidemos que Wagner es un compositor operístico, pero que en el que el lenguaje sinfónico tiene una importancia esencial, y por tanto entronca también con Wagner y sigue esa tradición wagneriana, convirtiéndose en un compositor netamente wagneriano. Ajá. ¿Cuáles son las principales obras de Mahler? ¿Cuáles son las más destacadas? Mahler tiene 10 sinfonías, podemos resumirlas muy brevemente. La primera sinfonía es una obra puramente orquestal, solamente de orquesta, que dura 1 hora, y es una obra de una enorme intensidad dramática, que tiene, como el resto de las obras de Mahler, un fuerte componente autobiográfico. La segunda sinfonía se llama Resurrección, y tiene en su parte final un coro, sería algo parecido al esquema que tiene la novena sinfonía de Beethoven. Sí. Una sinfonía muy popular, muy interpretada, de una enorme fuerza emotiva y emocional, y muy recomendada para quien quiera iniciarse en Mahler y en la música. Tanto la primera como la segunda son obras que son accesibles, no tienen un nivel de complejidad demasiado grande y extraordinariamente poderosas de escuchar. La tercera es la más larga de todas, dura 90 minutos, también tiene muchos momentos corales y también es una obra espléndida. Todas son espléndidas, no podemos decir que haya ninguna sinfonía de Mahler que tenga un nivel inferior a las demás. Son distintas, cada una de sí constituye un mundo diferente, no es que el compositor se repita 10 veces con la misma idea. Después tenemos la cuarta, que es también fácil de escuchar, es una obra orquestal con una canción introducida al final de la sinfonía. En la quinta volvemos otra vez a una sinfonía puramente orquestal, en la que tenemos una música muy conocida por las películas, que es el adagio de esta quinta sinfonía. Hemos mencionado antes la película de Visconti, que lo incluye, y es una obra escrita en amor de alma, se dice, dedicada a su esposa y enamorado de ella, y es una partitura muy brillante también y que es plenamente accesible y fácil de escuchar. Seguimos con la sexta. La sexta, el componente autobiográfico se acentúa porque tiene 3 golpes que suponen las desgracias, 3 grandes desgracias que le ocurren en su vida y que las mete en la sinfonía cuando todavía no han ocurrido, en definitiva. La primera desgracia es el fallecimiento de su hija con 7 años de edad. Claro. La segunda desgracia es que le cesan como director de la Ópera de Viena, un puesto que él adoraba. Y la tercera es que le diagnostican una enfermedad de corazón irreversible y mortal, que incluye un fortísimo golpe de timbal que refleja esta situación en la que se encuentra el compositor, de tristeza. La obra es más triste que ninguna de las demás. Pero la sexta, hablamos de la sexta. Sí, es triste, se puede considerar incluso depresiva, no es una sinfonía muy indicada para alguien que padezca problemas de depresión, porque puede que le hunda todavía más. Si está un poco subido de tono, pues a lo mejor para bajarle el tono vital, sí, ¿no? puede que le venga bien. Pasamos a la séptima, que es orquestal solo la sexta también. La séptima es solo orquestal también. La octava se titula Sinfonía de los 1000, y Sinfonía de los 1000 quiere decir porque puede ser interpretada con los coros al máximo hasta por 1000 intérpretes, nada menos. Vaya. Tiene varios coros y es de un poderío y una fuerza inmensa, porque bueno, pues llega a haber casi tanta gente en el escenario como en el público, teniendo en cuenta que las salas de conciertos pues suelen tener una capacidad máxima de unas 2000 personas. Sí. Es espectacular de verlo y es espectacular de escucharlo más que de verlo. Tiene en la parte primera un himno religioso que se llama Veni Creator Spiritus, Ven Espíritu Creador, y en la segunda parte es la última escena del Fausto de Goethe reproducida en música. Es una obra en ese sentido orquestal, por supuesto, pero a la vez con aspectos vocales a lo largo de toda la partitura. Muy poderosa y muy interesante.
La novena es otra obra en la que volvemos al tono más depresivo y melancólico, porque estamos ya al final de su vida y él sabe ya, ¿no?, que se va, él sabe que se ha terminado la película. Y la obra, especialmente en el último movimiento, que se desarrolla en un ambiente de tristeza, en una música que se va evaporando progresivamente, es una obra, melancólica. La décima no llegó a terminarla, es el síndrome de las décimas que no se terminan, porque tenemos varios compositores que murieron con la 9, que alguno llegó a empezar la décima, pero que no la terminó. Los casos más conocidos es el de Beethoven, que tiene un primer movimiento de la décima que no llegó a terminar, se murió cuando lo estaba escribiendo. Schubert también se murió cuando lo estaba escribiendo. Bruckner no llegó a empezar la décima, se murió cuando estaba terminando la novena. Y Mahler empieza la décima y se muere. Se muere y deja solamente el primer movimiento terminado, que dura unos 25 minutos y es también un movimiento de una enorme tristeza. Es un compositor que no se puede calificar como triste. Lo que ocurre es que en un momento dado, cuando él sabe que su vida se termina, pues sí que queda encerrado en la melancolía, en la tristeza, y eso lógicamente se refleja en la música. Bueno, buen repaso por lo que son las sinfonías, pero ¿qué pasa con la ópera, Pedro? No tiene ninguna ópera que se interprete, porque son óperas de juventud, y aunque él era muy amante de la ópera y dirigió muchísimas óperas y fue considerado un gran director de ópera, no hay ninguna de sus creaciones juveniles que figure en el repertorio, por lo cual lo único que tenemos en el repertorio son sinfonías y canciones, Lieder. Su faceta como director de orquesta, comentábamos la pasada semana que un poco era la que le daba de comer, pero ¿cómo podemos definir esta faceta? ¿Fue un buen director de orquesta? ¿Es recordado como director de orquesta? Es recordado como director de orquesta y se le considera el mejor de la época. Lo que ocurre es que no existían grabaciones en esa época, con lo cual no hay testimonios. Hay testimonios escritos, pero no hay testimonios sonoros, que son los que nos podrían orientar. Mahler muere en 1911, estamos en los inicios de la fonografía, no tiene ninguna grabación. Y en cualquier caso fue un director muy famoso, que fue ascendiendo progresivamente de pequeños teatros de provincia al máximo logro, que fue la Ópera de Viena, que era su objetivo, y fue un director que alcanzó también el podium del Metropolitan de Nueva York, dirigió la Filarmónica de Nueva York durante varias temporadas, muy famoso en su época y muy bien considerado. Eso fue en su época, pero en la actualidad, ¿cómo podemos definir la fama de Mahler? ¿Es un compositor conocido, quizá en unos lugares más que en otros? ¿Cuál es la reputación musical de Mahler hoy en día? Mahler es un compositor extraordinariamente conocido, muy famoso, uno de los que más figuran en los repertorios de los conciertos y se ha hecho muy popular. Y particularmente en España tiene una gran presencia en las giras de las orquestas, es un compositor reclamado, solicitado por el público, del que se graban discos sin parar, del que existen multitud de ciclos sinfónicos grabados en disco y que se venden, de los discos que más se venden también. ¿Cómo fue su relación con otros compositores, por ejemplo con Mozart? Mozart y Mahler no son contemporáneos, pero a Mahler le encantaba Mozart y dirigía mucho las óperas de Mozart. Concretamente Don Giovanni, él alcanzó gran prestigio como director de Don Giovanni, ópera que le gustaba en particular, y esa relación dimana de esa actividad de Mahler como director de orquesta. ¿Con Beethoven? También con Beethoven fue director de orquesta, porque no solo dirigía óperas, Beethoven tiene una ópera, Fidelio en cualquier caso, que Mahler dirigió en muchas ocasiones, pero dirigía los ciclos de las sinfonías, y sobre todo la novena, por la que Mahler estaba particularmente entusiasmado. Él hizo algunos arreglos de la novena, lo que se consideró un sacrilegio, y dirigió esta novena sinfonía en muchas ocasiones, convirtiéndose en uno de los directores de más prestigio en lo que la obra de Beethoven se refiere. ¿Wagner? Mahler es un compositor wagneriano. Mahler es un compositor que ¿Qué quiere decir eso, Pedro?
Hay compositores wagnerianos que siguen la estela de Wagner y consideran que Wagner es un dios de la música y que es una influencia esencial en su obra, en su producción, que se nota en sus partituras, que tienen un estilo y una técnica inspiradas en Wagner, y hay otros que no lo son en absoluto y siguen una tendencia completamente anti-wagneriana. Pues Mahler se centra dentro, aunque él era sinfónico y no operístico, porque Wagner escribió óperas y no escribió sinfonías, dado que el lenguaje de Wagner era muy sinfónico dentro del terreno de la ópera, pero es un lenguaje sinfónico, pues Mahler sigue esa evolución. Él se considera un alumno aventajado de Wagner, aunque no coincidieron cronológicamente en el tiempo y no se llegaron a conocer personalmente, pero él siempre se consideró un alumno de Wagner. Relación más especial o más estrecha podemos decir que tuvo con Bruckner, ¿no? Sí, porque Bruckner es su maestro. Bruckner es profesor de Mahler, y cuando quiso hacer Bruckner una reducción al piano de su tercera sinfonía, se lo pidió a Mahler que la hiciera. Y tenemos una versión muy curiosa de la tercera sinfonía de Bruckner hecha para piano, y es Mahler el autor, con lo cual es una composición en parte de Bruckner y en parte de Mahler. Bruckner era wagneriano también, aun siendo sinfónico, y Mahler se inspira mucho en Bruckner, aunque los mensajes que tienen no tienen mucho que ver, porque Bruckner es un compositor muy religioso, profundamente cristiano, y Mahler es un compositor judío, que bueno, su religiosidad desde luego no está enfocada al cristianismo, y sus obras no siguen ese enfoque religioso, porque más bien tratan de sentimientos personales, problemas psicológicos, sí, su propio mundo, mientras que Bruckner pretende una elevación mucho mayor y hace una música que es más abstracta. Pero son dos compositores emparentados que, digamos que con estéticas en algún momento similares, tienen mensajes que no son similares en absoluto, son antinomias mensajísticas en estéticas parecidas. ¿Con Richard Strauss? Richard Strauss y Mahler fueron contemporáneos y fueron amigos. Strauss vivió mucho más que Mahler, porque